Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren bien. El día de hoy doy inicio a una serie de videos enfocados al tema de análisis de estructuras. En el análisis de estructuras se estudian tres tipos básicos de sistemas: las armaduras, los bastidores y las máquinas. En los primeros videos de la serie voy a resolver problemas relacionados con armaduras y en videos posteriores les voy a enseñar técnicas comúnmente utilizadas para resolver bastidores y máquinas. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar con la definición de armadura. Una armadura es un sistema estructural que se caracteriza por estar compuesto por elementos que solo trabajan a tensión o a compresión. Es decir, una armadura está compuesta por miembros de dos fuerzas. Y bueno, vean la figura de este puente a modo de ejemplo. Tenemos el puente que está compuesto por travesaños, largueros y la propia estructura. Cuando se aplica una carga a la plataforma del puente, al piso del puente, sin importar la posición de la carga, esta se transmite de la plataforma a la estructura del puente mediante los largueros y los travesaños. Dichos largueros y travesaños transmiten la carga del piso del puente directamente a las uniones de la estructura. Estas uniones se llaman nodos. Entonces, nosotros cuando vamos a analizar una estructura, la primera idealización o lo primero que tenemos que asumir es que las cargas siempre van a estar sobre los nodos de la armadura. La carga únicamente se va a aplicar a los nodos. Entonces, bueno, aunque tal vez en la realidad no es del todo cierto, el aplicar esa idealización no afecta demasiado a la precisión de los resultados finales. Entonces, primera conjetura, primera idealización, las cargas están únicamente aplicadas a los nodos. Segunda idealización, vamos a suponer que las uniones en los miembros, en cada nodo, estas uniones se hacen mediante pernos. Eso también en la realidad no es cierto. En la realidad, los nodos están unidos ya sea mediante soldadura o remachados. Entonces, si en la realidad, bueno, los miembros están remachados o soldados, entonces estamos hablando de que son apoyos fijos. Y como apoyos fijos, teóricamente transmiten par o momento. Entonces, cuando nosotros sustituimos ese apoyo fijo por pernos, pues bueno, entonces las cargas vamos a pensar que se transmiten a lo largo de los ejes longitudinales de los elementos. Si las cargas se transmiten a lo largo de los ejes longitudinales de los elementos, entonces dichos elementos solo van a trabajar a tensión o a compresión. Por eso se dice que son elementos de dos fuerzas. Y lo más importante, no van a transmitir par. Bien, el hacer esa idealización de que no transmiten par por estar unidas por pernos en vez de estar remachados o soldados, bueno, pues genera un pequeñísimo error de cálculo que en realidad no afecta al comportamiento del sistema. Es decir, nosotros podemos diseñar el sistema, analizar el sistema con ese pequeño error de cálculo sin que en realidad haya una desviación muy grande de los resultados reales si pensáramos que los nodos están unidos por soldadura o remachados. Entonces, bueno, eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Que
los sistemas están unidos por pernos y por lo tanto son elementos de dos fuerzas. Y bueno, en el caso de este tipo de estructuras, este tipo de puentes que vamos a analizar, nosotros vamos a pensar que las fuerzas siempre trabajan en un plano o en planos paralelos, lo que significa que aunque son sistemas tridimensionales, nosotros lo podemos analizar con técnicas de estática bidimensional. Bien. Hay diferentes tipos de arreglos en las armaduras dependiendo de la aplicación en donde se vayan a utilizar. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva les pongo algunos ejemplos sobre las armaduras típicas que se utilizan para techos. Tenemos, por ejemplo, la armadura Pratt, la armadura Howe y la armadura Fink. Estos tres tipos de arreglos son los más comunes que se utilizan a la hora de sostener techos. En el caso de los puentes, también hay una tipo Pratt y una tipo Howe. Y bueno, no son iguales, vean, son diferentes. Y son las más utilizadas para diseñar sistemas de puentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos de los ejemplos de las armaduras más comunes para puentes. Y bueno, esta que es interesante, que se utiliza mucho para lo que son los techos de los estadios. Entonces son los tipos más comunes de armaduras. Sin importar el tipo de armadura, las técnicas de análisis son las mismas. Nosotros vamos a ver únicamente dos métodos en este curso, que son el método de nodos y el método de secciones. Cada uno presenta ventajas y desventajas. No hay una ley que nos diga cuándo tenemos que utilizar el método de nodos para analizar una estructura o cuándo tenemos que analizar dicha estructura con el método de secciones. Cualquiera de este tipo de armaduras se puede analizar con ambos métodos. Sin embargo, sí hay un lineamiento general. Yo les recomiendo que el método de nodos lo utilicen siempre que ustedes deseen encontrar la carga en todos los elementos que componen la estructura. Entonces, cuando quieran encontrar la carga en cada uno de los miembros de la armadura, yo les aconsejo que utilicen el método de nodos. Cuando por el contrario, ustedes deseen encontrar la carga en 2 o 3 elementos de la armadura, les recomiendo el método de secciones. Es más rápido cuando se trata de encontrar la carga en poquitos elementos de la armadura. Pero si se trata de encontrar la carga en todos los elementos, pues a mí me parece que es más efectivo el método de nodos. Cuando utilizamos el método de nodos, únicamente vamos a utilizar dos ecuaciones, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Y cuando utilicemos el método de secciones, además de la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a apoyarnos de la ecuación de sumatoria de momentos. Todo lo vamos a hacer de manera escalar. Repito, como solo vamos a analizar estructuras bidimensionales, entonces todo el método de solución se va a basar en métodos escalares. No vamos a utilizar métodos vectoriales. Y bueno, entonces vamos a resolver un ejemplo sobre cargas en los elementos de una armadura. Bien, vamos a resolver este problema. Nos dice que hay que determinar la fuerza en cada miembro de la armadura y hay que establecer si los miembros están a tensión o a compresión. Aquí dice que asume que cada junta está unida por un perno, ¿verdad? Y bueno, nos dicen que la carga es de 4 kilonewtons.
Bien, entonces, bueno, voy a resolver este problema. Aunque no es obligatorio, yo recomiendo que primero encuentren siempre las reacciones. Siempre encuentren las reacciones y ya que tengan las reacciones, aplicar el método ya sea de nodos o de secciones y encontrar las cargas en los elementos. No es un requisito, es opcional encontrar las reacciones. Sin embargo, yo pienso que es una buena práctica de ingeniería, antes que nada, encontrar las reacciones siempre que se pueda. Hay estructuras en las que tiene más soportes que los necesarios para el equilibrio estático y por lo tanto no es posible hallar las reacciones con los métodos que hasta ahora se han visto en clase. A veces hay que aplicar unos métodos un poquito más poderosos para poder hallar las reacciones en ciertos tipos de estructuras que tienen más apoyos de los necesarios para mantener el equilibrio estático. Pero bueno, en nuestro caso, siempre vamos a resolver problemas que tienen exactamente el mismo número de soportes que se necesita para que con las ecuaciones de equilibrio estático nos den el mismo número de incógnitas y no tengamos problema con ello. Bien, entonces vamos a comenzar a resolver este problema. Nos piden la fuerza en cada uno de los elementos. Por lo tanto, voy a utilizar el método de los nodos. Muy bien, entonces vamos a comenzar y aquí está el problema. Y bueno, vamos entonces a empezar hallando las reacciones. En el punto C, en el nodo C, tenemos una articulación de bisagra o pasador. Por lo tanto, tiene dos reacciones. Si asumimos que X está en el eje horizontal y Y en el eje vertical, bueno, pues entonces va a tener una reacción en X y una reacción en Y. Mientras que en D, si ustedes se dan cuenta, hay un balancín. Entonces en D solo hay una reacción. En este caso, esa reacción está aquí sobre el eje X. Entonces, bueno, vamos a comenzar poniendo las reacciones. Bien, aquí voy a poner la reacción sobre este eje, en el punto D, en el eje X. Y bueno, pues yo le voy a llamar dx. Bien, ¿por qué pienso que va a la izquierda? Miren, si ustedes observan, estas cargas verticales hacia abajo van a tender a enterrar estos elementos en el punto D, es decir, van a ejercer una fuerza que tiende a desplazar el punto D hacia la derecha. Si asumimos que el sistema está en equilibrio, entonces necesariamente debe haber aquí una fuerza hacia la izquierda que evite que este punto se entierre. Por el contrario, en el punto C, estas cargas van a tender a provocar que el punto C se tienda a jalar hacia la izquierda, a arrancar, digamos, de su posición original. Entonces, ¿qué es lo que evita que en el punto C haya un desplazamiento a la izquierda debido a estas cargas? Necesariamente debe haber una carga hacia la derecha para que ese equilibrio se mantenga. Entonces, bueno, voy a poner mi vector hacia la derecha. Ahí está. Y bueno, esa es la reacción en CX. Vamos a poner nombre CX. Como ya había comentado, pues es una articulación de pasador. Aquí debe haber dos reacciones. Todas las cargas verticales van hacia abajo. Entonces, necesariamente para conservar el equilibrio, debe haber una reacción en C hacia arriba.
También imagínenlo de esta manera. Si tengo tres cargas hacia abajo, van a tender a mandar el punto C hacia esta dirección. Entonces la única manera en que si está en equilibrio se evite que se baje es que haya una carga hacia arriba que lo evite, que evite dicho desplazamiento. Entonces, bueno, pues hay una componente en Y que tiene que ir hacia aquí arriba. Y bueno, pues le vamos a llamar CY. Aquí la vamos a poner. Espero que se vea bien. Bueno, entonces vamos a aplicar nuestras tres ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, para hallar las reacciones. Voy a comenzar con sumatoria de momentos en el punto C para eliminar directamente estas dos incógnitas. Entonces, bueno, vamos a poner sumatoria de momentos con respecto a C igual a 0. Y bien, ¿qué tendríamos? Estas tres se eliminan. Su línea de acción pasa por el punto, entonces estas tres se eliminan. Y tendríamos esta carga que generaría un momento contrario a las manecillas del reloj. Si yo pivoto aquí en C, la carga en el punto A va a generar un momento contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser un momento positivo. 2P sucede lo mismo. 2P va a generar un momento contrario a las manecillas del reloj si yo estoy apoyando en B. Por el contrario, DX va a generar un momento en el sentido de las manillas del reloj. Si yo pivoto en C y aplico esta carga aquí en D, entonces pues va a tender a hacer un giro horario. Por lo tanto, pues va a generar un momento negativo. Recuerden, los vectores que están sobre el eje Y, sus distancias se tienen que tomar sobre el eje X. Los vectores que están sobre el eje X, sus distancias las tenemos que tomar con respecto al eje Y. Y bueno, vamos entonces a encontrar dichos valores. Vamos primero a decir que P va a ser igual a 4 kilonewtons. Le voy a poner 4000 newtons mejor. 4000 newtons. Bien, ahí está el valor de P. Y bueno, entonces hacemos la sumatoria de momentos. Entonces tendríamos P por la distancia. ¿Qué distancia hay del punto A al punto C medida en X? Pues es 8. Entonces sería, en este caso, 8 metros. Positivo. Más 2P. 2P, esa sería la otra fuerza, por la distancia. En este caso la distancia de aquí para acá es de 4. Quedamos que estas no generan ningún momento con respecto a C. Y pues ahora solo queda dx. Dx genera un momento negativo. Entonces sería menos dx por su distancia, que es de, en este caso igual, 4. Igual que esta. Por 4 metros. Aquí olvidé poner que estos son metros. Y bueno, esto va a ser igual con 0. Bien, ahí está nuestra ecuación de momentos. Es una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces, pues se puede resolver muy fácil simplemente despejando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a resolver la ecuación.
En este caso, bueno, voy a despejar dx. Tarda un poco, como pueden ver mi computadora funciona a la velocidad de la luz. Y bueno, ahí está. El valor de dx fue de 16.000 newtons. Bien, ya que tengo dx, ya puedo realizar la sumatoria de fuerzas en x para hallar cx. Entonces, bueno, pues vamos a realizar sumatoria de fuerzas en x igual a 0. ¿Y qué tendríamos? Bueno, simplemente tendríamos menos dx más cx igual a 0. Y bueno, simplemente se despeja y nos da que cx es igual a dx, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entonces vamos a decirle que la despeje y que la encuentre. Ahí está. Bueno, ya tenemos el valor de cx y el de x. Ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en y para encontrar el valor de cy. Entonces, en sumatoria de fuerzas en y tendríamos sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Y tendríamos menos p menos 2p menos p. Menos p menos 2p menos p más cy, se lleva para arriba, más cy igual a 0. Y bueno, despejamos el valor de cy. Y bueno, ahí está. 16.000 newtons también. Bueno, entonces ya tenemos las reacciones. Ya tenemos cx, cy y dx. Ahora sí, ya es momento de aplicar el método de nodos. Vuelvo a repetir, este paso a veces es opcional, a veces no, a veces sí tenemos que encontrar las reacciones. Depende de cada problema es diferente. Sin embargo, muchísimos problemas se pueden encontrar las cargas en cada miembro de la estructura pasando por alto las reacciones. Yo nunca lo voy a hacer. Yo, como ya les recomendé, yo siempre encuentro primero las reacciones, si es posible hacerlo. Bueno, ahora vamos a explicar el objetivo de este video, que es el método de los nodos. En el método de los nodos, como ya les había comentado, estos son los nodos, las uniones en cada punto de la estructura. Entonces aquí esto es el nodo A, nodo B, nodo C, D y E. Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los nodos o de los nodos que nos resuelvan todos los elementos de la estructura, la cantidad de nodos que sea necesario. Entonces, bueno, la primera recomendación que yo les hago es que busquen
el nodo que tenga la menor cantidad de elementos. Recuerden que solo tienen dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, solo se va a poder resolver para dos elementos al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que si yo agarro el nodo E, en el nodo E ahorita tengo estos cuatro elementos, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, en el nodo E, si yo aplico las ecuaciones de estática, voy a tener dos ecuaciones, pero con cuatro incógnitas. Por lo tanto, el nodo E tendría que ser mi última opción de análisis. La primera opción de análisis sería o el nodo D, que solo tiene dos elementos, o el nodo A. Es indistinto con el que empiecen. Yo voy a comenzar en orden alfabético, así que me voy a con el nodo A, porque lo veo que es el más sencillo y porque pues, ustedes ya saben que a mí me gusta comenzar más o menos en orden. Entonces, bueno, el nodo A. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, ¿qué voy a poner? Voy a poner cualquier carga o reacción externa que haya en el nodo, más las cargas de los elementos en el nodo. Es muy importante aquí aclarar una cosa. Yo las cargas las puedo poner a tensión o a compresión. Por ejemplo, observando yo aquí la estructura, esta carga P y esta carga 2P en B van a tender a generar una flexión de esta manera en este elemento. Por lo tanto, a mí me parece que el elemento AB está a tensión. Por otro lado, la carga P va a tender a empujar el elemento AE sobre estas dos uniones. Entonces, entre estas dos uniones va a tender P a comprimirlo. Por lo tanto, a mí me parece que el elemento AE está a compresión. Sin embargo, si no tienen la suficiente experiencia para predecir si un elemento está a tensión o a compresión, la forma más segura de hacerlo es que todo lo asuman a tensión. Todo a tensión. Y si el signo les sale negativo a la hora de que hacen los cálculos, significa que todo lo que iba a tensión no estaba a tensión, sino por el contrario, estaba a compresión. Igual que como cuando calculábamos nosotros los momentos en el tema pasado, ¿no? Nosotros asumíamos las reacciones para cierto lado y cuando nos daba negativo significa que la reacción iba al contrario. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si ustedes asumen que un elemento está a compresión y les dio negativo, significa que en realidad estaba a tensión y viceversa. Si ustedes asumen que está a tensión y les da negativo, pues entonces significa que estuvo a compresión. Entonces, bueno, yo voy a asumir todo a tensión. Todos los elementos a tensión y lo que me dé negativo en automático yo ya sé que va a estar a compresión. Entonces, bueno, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre del nodo A. Entonces, bueno, aquí voy a poner nodo A. Nodo A. Y bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Dibujo mi nodo. Está. Ahí está. Y bueno, ¿qué tengo en el nodo A? Esta carga P hacia abajo. Ahí está. Aquí abajo en el nodo mi carga P. Bueno, ahí más o menos. Bien, luego, atención, voy a asumir este elemento que yo al vector
que representa este elemento le voy a llamar vector fuerza AB. Y a este elemento, la fuerza sobre dicho elemento, le voy a llamar fuerza AE. Entonces yo lo voy a asumir a tensión. Entonces, ¿cómo se asume a tensión? Bueno, les voy a explicar algo. Piensen en este elemento. Aquí está el elemento BE. Allí significa que yo lo estoy comprimiendo, ¿verdad? Entonces, la característica en los vectores, cuando ustedes someten un elemento a compresión, es que los vectores, las cabezas de las flechas, tienden a chocar contra el elemento. Vean, la cabeza de la flecha choca contra el elemento. Cuando ustedes tienen un elemento a tensión, sucede exactamente lo contrario. En un elemento a tensión, sería algo así. Vamos a pensar que yo lo estiro. Significa que yo lo jalo para arriba y para abajo. Entonces, si ustedes observan en un elemento a tensión, las cabezas de flecha se alejan del elemento. Entonces, una cabeza de flecha que choca con el punto se asume que es compresión, mientras que una cabeza de flecha que se aleja del punto se asume que está a tensión, por esto que observan acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner todo a tensión. Esta es una carga externa, por eso no podemos cambiarle el sentido, va hacia abajo. Pero aquí en el nodo, nosotros vamos a asumir tensión, y si vamos a asumir tensión, entonces la cabeza de flecha tiene que ir hacia afuera, nunca hacia adentro del punto. Y bueno, para el otro, ahí está. Ese sería el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Hay que ponerles nombres. En este caso, pues, este es el nodo A. Entonces le voy a poner nombre. Siempre en sus diagramas de cuerpo libre hay que nombrar correctamente tanto los puntos como los vectores. Y bueno, esta quedamos que va a ser la fuerza de AB. Fuerza de AB. Y a esta le vamos a llamar la fuerza de AE. Fuerza de AE. Ahí está. Y bueno, pues también vamos a necesitar este ángulo. Lo voy a llamar teta. ¿Por qué? Voy a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces yo necesito saber la componente en X y en Y de esta fuerza. Por lo tanto, es necesario el ángulo. Le voy a llamar teta a ese ángulo. Aquí está el ángulo teta. Bien. Y bueno, P está por acá. Ahora sí, voy a realizar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y sobre este nodo. Ya está el diagrama de cuerpo libre completo. Tengo la carga externa y las dos cargas
internas que se generan en la estructura, es decir, las cargas en cada uno de los miembros, asumidas a tensión. Si alguna me da negativa, significa que iban al revés, es decir, a compresión. Voy a necesitar el ángulo, entonces hay que calcularlo. Aquí, bueno, tengo un triángulo de 8 por 4. La distancia aquí está exactamente a la mitad, aquí son 4. Significa que por triángulos semejantes este cateto debe de medir 2. Si aquí hay 4 y aquí hay 4 y aquí hay 8, necesariamente aquí debe de haber 2. Entonces, si yo quiero hallar este ángulo θ, pues el ángulo va a ser el arco tangente del cateto opuesto 2 sobre el cateto adyacente 4. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a poner. Θ va a ser igual al arco tangente de 2 entre 4. Permítanme un momento mientras encuentro mis funciones. Ahí está. Bien, ese es el ángulo. Me lo dio en radianes. Entonces, tal vez para nosotros sea conveniente que esté en grados. Entonces vamos a hacer el cambio. Ahí está, 26.56 grados. Entonces, bueno, para mí es importante que ahorita lo muestre en grados porque si ustedes vuelven a resolver este problema, puedan ir comparando sus resultados con los que yo estoy sacando. Entonces, bueno, ya tenemos el ángulo θ. Ahora, si vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos? En X, positivo F de AB a 0 grados. O sea, toda la resultante está sobre el eje X. Por lo tanto, simplemente ponemos F de AB. Luego, más. FAE tiene una componente en X positiva y una componente negativa en Y. Entonces, es más F de AE por el coseno del ángulo θ. Y eso es todo lo que hay en X. Todo esto va a ser igual a 0. Bien. Una ecuación, dos incógnitas. Desconozco el valor de F de AB y desconozco el valor de F de AE. Solo conozco θ, por lo tanto, ahorita no la puedo resolver. Así que me voy a apoyar de una segunda ecuación. En este caso, pues la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y bien, ¿qué tendríamos en Y? Menos P. Esta no tiene componente en Y y esta tiene una componente en Y negativa. Menos P menos F de AE por, en este caso, el seno del ángulo θ.
igual con 0. Bien, entonces en este caso nosotros sí podemos despejar el valor de f de AE. Entonces tenemos una ecuación con una sola incógnita. Entonces, bueno, pues pasa sumando, esto pasa dividiendo y encontramos f de AE. Parece que va a dar negativo, significa que va a estar al revés de como supusimos. Se había supuesto a tensión y seguramente si dio negativo es que va a compresión, que era lo que ya habíamos predicho, ¿no? Que estaba a compresión. Bueno, no importa. Eso es lo que sí importa, es que si les dio negativo ya no corrijan el signo, se arrastran el valor negativo a todo lo largo del análisis, nunca cambien la dirección el sentido de los vectores. Entonces si les da negativo no pasa nada, simplemente toman el valor con todo y el signo, aunque sepan que vaya al revés. Bueno, entonces voy a encontrar f de AE. Bueno, da un resultado simbólico. Voy a decirle a la computadora que me lo dé de manera numérica. Ahí está. Entonces, el valor de f de AE es de 8.944 newtons. Y este negativo significa que va al revés de como la supuse, que está a compresión. Si ya tengo el valor de f de AE, ya puedo encontrar el valor de f de AB. Entonces, f de AB lo voy a sustituir acá. F de AE va a ser igual, ya que tome el valor conocido, f de AE va a ser igual a f de AB más f de coseno de teta. Ah, ya, perdón. F de AE ya lo había yo encontrado. La que necesito es f de AB. Ahí está f de AB. Me da una solución simbólica. Que me la dé numérica. Bien, 8.000 newtons. Entonces ya tenemos la carga en estos dos miembros de la armadura. Ahora hay que encontrar la carga en los restantes. El procedimiento es idéntico. Vamos a hallar. Ahora, bueno, pues hay que elegir el siguiente nodo. E definitivamente no. Son demasiados. Bueno, yo ya tengo este valor. Pero aún así tengo aquí 3 incógnitas con solo 2 ecuaciones. No se puede resolver por ahora. El nodo B sí se puede resolver. En el nodo B yo ya tengo esta conocida y tengo estas 2 incógnitas. Para 2 ecuaciones yo puedo resolver el nodo B directamente y voy a tener un sistema determinado. Entonces, bueno, la otra opción es el D. Yo creo que voy a resolver el B y luego resuelvo el D. El D también ya se puede resolver directamente porque tengo la reacción que es conocida. Aquí está. Y tengo estas 2 incógnitas.
Por lo tanto, con mis dos ecuaciones la puedo resolver fácilmente. Entonces, bueno, voy a empezar con el B y de ahí me paso al D. Entonces, hacemos lo mismo. Nodo B. Y bueno, pues inserto mi nodo. A lo mejor lo copio. Ahí está mi nodo. Este es B. Ahí está mi nodo B. Y bueno, fuerzas. Tenemos aquí 2P. Hacia abajo. Entonces, bueno, pues este vector va hacia abajo. Luego, mucho cuidado, AB. AB, hay que aplicar la tercera ley de Newton. Entonces, desde el punto de vista de A, yo lo había puesto hacia la derecha. Desde el punto de vista de B, tendría que ir hacia la izquierda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la tercera ley de Newton. Entonces, este vector va a ser la fuerza de AB, va a ser esta. Aquí va la fuerza de AB. Y vean, se cumple con la tercera ley de Newton lo que ya habíamos comentado. Aquí yo los opuse a tensión, la flecha se aleja del punto, entonces en el nodo B, a pesar de que pongo al revés el vector de como lo puse en el nodo A, la flecha se sigue alejando del punto. Es decir, si yo lo puse a tensión en A, al aplicar la tercera ley de Newton en B, también en automático se va a suponer a tensión. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tercera ley de Newton, porque si no voltean los vectores, los resultados no van a dar. Bueno, entonces ya tenemos bueno, aquí es 2P. Aquí está. Bien. Y bueno, esto es atención. Significa que este lo voy a poner hacia la derecha y este lo voy a poner hacia abajo. Este vector hacia la derecha y este hacia abajo. Este vector, aquí están mis 4 vectores, este y este. Este vector es f de BC. Entonces lo vamos a bautizar como f de BC. Y este le vamos a llamar f de BE. Bien, ahí está mi diagrama de cuerpo libre del nodo B. Bien, una vez más aplicamos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y resolvemos. Conozco nada más f de AB y el valor de 2 veces P. Desconozco estos dos. Entonces, bueno, pues empezamos. Sumatoria de fuerzas en X.
Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Bien. ¿Qué tendríamos? Menos F de AB. Menos F de AB. Más F de BC. Igual a 0. Bien. Despejamos. Y nos va a dar que F de BC pues es igual a F de AB. Ahí está. F de BC igual a F de AB. Nos dio positivo. Significa que este elemento sí lo supusimos correctamente. Atención, este seguro está mal. Este lo supusimos a tensión y estoy seguro que está con presión. Ahorita vemos. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En Y que tendríamos menos 2 veces P menos F de BE igual a 0. Y con esto pues podemos despejar F de BE. Pues lo despejo y lo calculo. F de BE va a ser igual a ¿cuánto? Menos 8000 newtons. Y bueno, dio negativo. Significa que está con presión, no a tensión como yo lo había puesto. Aún así, yo les recomiendo que todo lo pongan a tensión y no andar imaginándose. O sea, andar imaginándose y suponiendo, vaya, pierde a veces uno tiempo. Entonces, incluso si, por ejemplo, alguna vez hice un programa de computadora que automáticamente resolvía este tipo de estructuras, ese creo que en C o en Pascal, no recuerdo, y a la computadora no le puedes enseñar desde la figura a que suponga qué elemento está tensión a compresión. No, la computadora simplemente yo la programé para que todo lo pusiese a tensión y cuando detectaba que era algo negativo, al final me decía cuáles estaban a compresión, si era negativo y si era positivo, lo marcaba como tensión y santo remedio. Entonces yo les recomiendo que hagan lo mismo, incluso en examen. En examen tampoco traten de adivinar. Ustedes pongan todo como atención y ya, lo que les dé negativo significó que estaba a compresión. Bien, vamos ahora con el nodo D. Ya tenemos estos dos y estos dos. Ahora vamos a hallar estos dos. Nodo D. Como pueden ver, el método de nodos es tardado. Por eso a muchas personas les gusta más el método de secciones, es más rápido. Pero repito, si vas a encontrar las cargas en todos los elementos de la estructura, el método de nodos es más eficiente que el de secciones. Bien, entonces voy a hacer un diagrama de cuerpo libre del nodo C. ¿Qué tenemos en el nodo C? Dx a la izquierda. Esta sí sé que va a la izquierda, se calculó aquí. Y estos dos, voy a suponer este para arriba y este hacia arriba a la izquierda, alejándose del punto D para ejemplificar que está a tensión.
Entonces, nodo D. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del nodo D. Tengo mi nodo. Y bueno, tengo un vector hacia arriba. Ahí está, un vector hacia arriba. Y este hacia la izquierda, en el segundo cuadrante. Y tengo dx hacia la izquierda. El punto D está aquí. Pero dx está así. Vamos a poner D. Bien. Nombres. Este vector se llama dx. Este vector dc lo voy a poner en orden alfabético, lo voy a llamar CD. La fuerza CD. Y a este vector le voy a llamar DE. Bien, ahí están nuestros tres vectores. Voy a necesitar este ángulo con respecto a la horizontal. Este ángulo es el arco tangente de... Aquí hay 2. Pues es 2 entre 4. Es teta. Es el mismo ángulo. Entonces este ángulo no cambia. Con respecto a la horizontal, este ángulo es teta. Bien. Entonces, bueno, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Empezamos con sumatoria de fuerzas en X. Igual con 0. ¿Qué tenemos en X? Dx hacia la izquierda, negativa. Y bueno, este vectorcito tiene una componente en X hacia la izquierda y una componente en Y hacia arriba. Por lo tanto, su componente en X es negativa. Entonces le ponemos menos f de DE. Menos f de DE por el coseno de teta. Recuerden que si el ángulo está medido con respecto a la horizontal, la función coseno les va a dar la componente en X y la función seno la componente en Y. Bien, es una ecuación con una sola incógnita. Debería de poder despejarse f de DE. Vamos a encontrar el valor de f de DE. Bien, me lo dio simbólico. Lo quiero numérico. Menos 17.890
newtons. Negativo significa que yo al asumirlo a tensión estaba equivocado. Este se comprime. Bueno, vamos a ver ahora este. También va a dar negativo. Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tenemos en Y? F de CD, positivo, más su componente de F de DE es positiva. F de DE por seno del ángulo. En este caso el ángulo es teta. Igual con 0. Bien. Pues despejo y encuentro F de CD. F de CD resulta, esperemos que no dé el resultado simbólico, sino pues lo convertimos a numérico. Si dio simbólico, no importa. Ahí está numérico. 8000 newtons. Bien. Ya terminamos el nodo D. Entonces ya tenemos, veamos qué elementos ya calculamos. Encontramos la carga en estos dos y en estos dos. Solo nos resta este elemento. Bien, para calcular la carga en este último elemento, pues tengo que agarrar el nodo E o el nodo C. Pues, sinceramente me parece que el nodo C es más fácil, aunque tiene más vectores. El nodo C tiene este vector que es de la reacción, pero aparte el vector de la carga en este elemento. Aquí hay dos vectores encimados, que es este con el de CD, con el de CY, perdón. Entonces es mucho encimadero de vectores. Mejor voy a agarrar el nodo E, a pesar de que tiene más elementos, pero ya no importa por qué, porque ya conozco el valor de este, ya conozco el valor de este y ya conozco el valor de este. Solo desconozco este. De hecho, con sumatoria de fuerzas en X únicamente o únicamente con sumatoria de fuerzas en Y, con cualquiera de las dos voy a encontrar este valor. Así que sí, pues me voy a usar el nodo E. Entonces voy a realizar una vez más un diagrama de cuerpo libre del nodo E. Nodo E. Bien. Copio mi nodo. ¿Y qué tengo en el nodo E? Bueno, hay que tener cuidado con la tercera ley de Newton. Se supone que yo supuse todos a tensión. Significa que este va a ir hacia allá, este va a ir hacia abajo y este va a ir hacia arriba. Y se tiene que cumplir la tercera ley de Newton. Entonces este lo dejo al último. Voy a primero a poner los que ya son conocidos para verificar que si estoy aplicando bien mi tercera ley de Newton. Entonces, bueno, serían este hacia acá. Sería esta dirección.
luego este hacia abajo, este hacia arriba. Y bueno, vamos a ponerles nombre. Es f de AE f de AE. F de DE. Yo lo voy a poner en orden alfabético. F de DE. F de DE. Y este es F de BE. F de BE. Y bueno, antes de continuar con el vector que desconozco, es el que tengo que calcular, primero voy a verificar que la tercera ley de Newton se cumplió. No he bautizado el nodo. Vamos a ponerle nombre. Nodo E. Bien. Entonces vamos a ver. F de AE. Lo tengo hacia la izquierda, hacia arriba. Aquí está hacia la derecha, hacia abajo. Ahí está la tercera ley de Newton. F de DE hacia abajo a la derecha. Vamos a buscar el nodo D. Aquí está. Aquí está F de DE al revés. Muy bien. Ahí está la tercera ley de Newton cumpliéndose. Y F de BE. Vamos a ver el nodo B. F de BE aquí viene hacia abajo desde el punto de vista de B, pero desde el punto de vista de E va hacia arriba. Entonces está bien, la tercera ley de Newton se cumple. Y bueno, ya nada más nos falta este último elemento. También lo voy a suponer a tensión. Lo voy a suponer hacia acá, hacia arriba a la derecha. No tengo vectores hacia arriba a la derecha, así que no puedo copiar mis vectores. Hay que insertar uno nuevo. Bien, este vector se va a llamar f de CE. Y con respecto a la horizontal, pues sigue siendo teta, el ángulo. Este es teta y este también es teta. Este es teta y este es teta. Este ángulo sí lo vamos a necesitar. Es este. El ángulo con respecto a la horizontal de este elemento, este ángulo con respecto a la horizontal, es el mismo que este. Entonces voy a calcular este ángulo. Sería arcotangente de 2. Ah, pues es teta. Ups, qué fácil estuvo esto. Demasiado. Bueno, luego hago un problema más difícil para que no se aburran. Porque sí, este estuvo muy simple. Bueno, entonces sería el arcotangente de 2 entre 4. Ya lo tengo acá. Entonces es teta. Entonces, este ángulo es teta.
y este ángulo también es teta. Aquí no se vayan a confundir. Este es el ángulo con respecto a la horizontal, no entre estos dos vectores. Desgraciadamente se me olvidó dibujar ejes. Para la próxima les prometo tener líneas delgadas que representen al eje X y al eje Y para que no haya confusión. Entonces, pues ahora se los quedo a deber. Así que ténganle cuidado a este ángulo teta. Es con respecto a la horizontal, no entre estos dos. Bien, entonces, bueno, pues hay que realizar sumatoria de fuerzas en X o en Y, da igual, ya es una sola incógnita, no solo necesito una ecuación. Entonces, pues para ser ordenados, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Y qué tenemos en X? Sería, pues me voy en orden, este y este. F de E por el coseno de teta positivo. ¿Por qué positivo? Su componente es positivo en X, negativo en Y. Su componente positiva en X, positiva en Y. Entonces en X sería más F de CE, que es mi incógnita, por el coseno de teta. Y esta no tiene componente en X. Su componente en Y de la otra, de F de AE, va hacia la izquierda, es negativa. Menos F de AE por el coseno de teta tendría que ser igual a 0. Y simplemente vamos a despejar mi incógnita F de CE y se calcula. F de CE va a ser igual al despeje de esta ecuación. Entonces vamos a resolverla. Y bueno, no me la dio simbólica. 8.944 newtons positiva. Significa que sí está tensión. Y bueno, pues con eso el problema ha terminado. Habría que agregar a cada fuerza una C cuando es compresión y una T cuando es tensión. Es decir, esta habría que ponerle una C, a esta habría que ponerle una T, esta T, esta una C, esta una C, esta una T y esta una T. Sería lo último que faltaría para recalcar qué elemento está a tensión y qué elemento está a compresión. Y bueno, pues así es como se resuelve un problema utilizando el método de los nodos. Esto sería todo por ahora. En el siguiente video voy a resolver un segundo problema acerca de este método antes de comenzar con el método de las secciones. Hasta entonces.